el tema es de interseccionalidad. Podemos atender las necesidades de la comunidad LGBTI en Bogotá, digamos, pero es muy diferente a una comunidad LGBTI del Chocó o comunidad LGBTI en comunidades indígenas o en zonas rurales o afectadas por el conflicto. Hay como unas necesidades diferentes ahí. La pregunta es, ¿actualmente se están atendiendo esas necesidades o están quedando rezagadas? Dale, listo, gracias. Yo creo que hablar desde lo local, desde las grandes ciudades, implica un gran reto y es para las personas LGBTI comprender los privilegios que implica habitar las grandes ciudades, que igual esos privilegios están atravesados por la violencia simbólica, sistemática, policial, por la discriminación, pero que nos invitan aún más a entender y a pensarnos cuáles son las realidades de las personas LGBTI en los territorios. Colombia atravesó un conflicto armado que duró alrededor de 60 años, del cual nos costaron alrededor de 5.000 personas LGBTI, que muchas personas dirán, bueno, frente a los 10 millones de víctimas no es mucho, pero para dimensionarlo creo que siempre hago esa analogía y es como quien no conoce Teatrón, ¿sí? Como este espacio de rumba tan grande en la ciudad de Bogotá que es tan reconocido. Teatrón tiene la capacidad de recibir 5.000 personas. Entonces dimensionemos, ese fue el número total que nos dejó el conflicto armado de personas LGBTI. Y partiendo de ahí creo que es importante entender que muchas personas LGBTI no han sido reconocidas como víctimas, ¿sí? Por las barreras institucionales que existen, por los prejuicios que existen desde los entes territoriales institucionales, y eso implica también hablar de una política pública LGBTI nacional que lastimosamente está engavetada, ¿sí? Donde surge la necesidad de que ese plan de acción se actualice, ¿sí? Donde pensemos en las interseccionalidades y qué mayor ejemplo que el que tienen aquí vigente, que es una persona con experiencia de vida trans, travesti, que es sorda. Yo utilizo un implante coclear, que es este aparato blanquito que ven acá, y lo tengo apenas hace 2 años. Tuve muchas barreras para acceder a educación y aparte de eso, bien travesti, bien rebelde, estudié una carrera donde la prioridad es escuchar, porque soy psicóloga, ¿sí? Entonces, hasta mucho tiempo después pude entender cómo ser trans y ser una persona en situación de discapacidad me afectó. Y eso también nos invita a entender que viven las personas LGBTI que, por ejemplo, son racializadas, ¿sí? Que habitan esos territorios y que el prejuicio que existe alrededor de ser una persona afro y ser LGBTI implica unas mayores vulneraciones, o lo que implica ser una persona LGBTI y no poder, por ejemplo, cotizar pensión o acceder a estas seguridades sociales que acceden en su mayoría personas cis o personas heterosexuales, ¿sí? Implican unas vulneraciones puntuales, o por ejemplo hablar de infancias trans, que es un tema bastante polémico, ¿sí? Donde actualmente el gobierno, el Partido Conservador, busca radicar un proyecto de ley para no garantizar o limitar el acceso de procedimientos quirúrgicos y hormonales a infancias y adolescencias trans, es decir, personas menores de 18 años. ¿Sí? Y implica hablar de un montón de interseccionalidades puntualmente. Entonces, creo que es vital poder hacer esta lectura desde la interseccionalidad, poder comprender que las personas en general, las personas LGBTI también, estamos atravesadas por un sinfín de situaciones al tiempo y que generan unas mayores violencias sistemáticas, simbólicas, que nos cuestan la vida, ¿sí? Puntualmente, al final del día. Creo que eso puntualmente para agregar. Lo que pasa es que la interseccionalidad yo siento que es, o sea, la palabra está dando vueltas por ahí hace rato, pero yo siento que la mirada de la interseccionalidad no la hemos apropiado en ninguno de estos procesos. Y lo que acabas de hacer es poner sobre la mesa como la dimensión del asunto. Ah, no, yo pensaba, esa villa tan simpática que me parece... Suelen pensarlo. Pero, digamos, esto se replica también con las mujeres. El tema de la interseccionalidad tiene otras condiciones cuando se habla de mujeres. ¿Cómo es la situación para las mujeres en cuanto a interseccionalidad, Elizabeth? Bueno, yo creo que lo voy a poner en el marco de la actualidad, de lo que está pasando en este momento histórico del país. Te voy a ir nuevamente de lo más global a las cosas más concretas. O sea, globalmente estamos en un proceso de transición democrática.
Es una cosa que nos tenemos que creer como colombianos, como colombianas, que es una cosa que está sucediendo y que requiere, o sea, de la participación, la fuerza, en fin, de todos para que eso efectivamente pueda suceder. O sea, estamos en un hito democrático que desde la Constitución del 91 no teníamos, de la posibilidad de una ampliación política. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando hablamos de interseccionalidad o la manera en que a mí me interesa plantearla, es que el Estado finalmente se parezca a la sociedad que organiza, ¿cierto? Que el Estado no solo administre, sino que tenga una racionalidad distinta con esa voluntad popular que es plural, que es diversa y que tiene esas múltiples realidades que convergen y se viven en simultáneo, como nos acaba de narrar Alexandra. Entonces yo creo que lo primero que estamos viviendo ahorita es la posibilidad de una transición democrática amplia y tenemos que agarrarnos de ahí. Lo segundo, creo que es muy importante de las cosas que está sucediendo ya puntualmente la creación del Ministerio de la Igualdad. Que en un comienzo, claro, si esa es la manera, es la mejor vía por la cual lograrlo, pero bueno, ya ahorita esa es la opción que se ha tomado y creo que lo que viene es entender qué es lo que va a hacer ese ministerio, cómo va a caminar y que de hecho tiene sus fundamentos la interseccionalidad. Lo que una ve es que es la complejidad, porque en el decreto que busca hacerse la implementación, pues se habla de las poblaciones históricamente excluidas, mujeres, campesinos, comunidades LGBTI, indígenas, personas afro, palenqueras, raizales y negras. O sea, eso es bajita la mano el 60-70% de la población colombiana en un ministerio. Entonces yo creo que por eso tenemos que pasar de la idea de que la interseccionalidad es una cosa minoritaria que le pasa a unas cuantas personas, sino que la realidad de millones de personas y que lo que tenemos es un Estado que es insuficiente a la realidad nuestra en la distribución de los recursos, en el diseño de políticas públicas, en la representatividad política, ¿cierto? ¿A quiénes invitamos a participar para pensar la política pública? Entonces, claro, falta mucho entre tener un ministerio y tener definitivamente un Estado que sea realmente redistributivo, pero creo que es un avance que se hace en esas condiciones de transición democrática. Y creo que hay dos cosas más que quiero añadir que van a sumar a esa posibilidad de lo que estamos viviendo ahorita. Una, incrementar la credibilidad en el Estado, ¿cierto? Muchas cosas de las que suceden es, claro, hay una gran apatía a la función de Estado porque pues, no ha cumplido, porque ha llegado deficientemente, porque ha habido mucha corrupción, porque ha habido acumulación de los recursos, acumulación de la política. Hay un trabajo que tenemos ahorita muy grande y es un trabajo de la sociedad en su conjunto, principalmente el funcionariado de Estado, es hacer que creamos en el Estado. O sea, que el Estado y sus instituciones funcionan y en la medida que a través de medidas redistributivas tenemos mejores condiciones de vida, pues eso obviamente va a permitir que esas formas singulares de existir pues tengan mejores condiciones. Y ya del lado de los movimientos, porque hemos hablado mucho del Estado, de quienes están gobernando ahorita, yo creo que desde los movimientos sociales, movimientos políticos alternativos, independientes, grupos emergentes, estamos ahorita ante la necesidad de ganar una visión de país, que ustedes también lo decían ahorita, cuando se piensa todo desde Bogotá, pensamos todo desde las ciudades, se nos olvida que es que somos un país súper diverso, plural, y no, como que no sabemos dialogar, no sabemos verlo, no sabemos concebirlo, caminarlo. Aquí en Paisalandia también pasa, por supuesto. Entonces yo creo que los movimientos, los nuevos movimientos políticos colombianos tienen que aprender a hablar de país,